Hola, yo soy Carlos Murguía. Yo soy Nimrod Cortés. Y bienvenidos a Casa Edgar. El día de hoy llevaremos a cabo el análisis de Corre de Netflix. En este caso hablaremos de la trama y las tres dimensiones del personaje. En este caso me sorprendió primero la duración de la película, que es 1 hora y media, que es lo que dura una película de Pixar. Contando créditos. Y contando los créditos finales. Que es súper ágil y está editada brutalmente, ¿no? Pero ¿por qué se siente tan ágil la película? ¿Cuál fue tu percepción de la agilidad? ¿Y por qué esto es bueno? O sea, porque puede pasar una película corta y que esto sea malo, porque quedan muchas cosas en el aire, ¿no? Que no se contaron, que no se aclaró, que sí es el caso de esta película, pero no afecta a la trama. Pero en este caso todo se cuenta de manera muy acelerada. La rutina, en menos de 10 minutos de película, ya nos presentaron a la mamá, a la niña, su relación simbiótica, todo lo que hace, su aspiración, lo que ella quiere, cuál es la amenaza latente, su mundo social, la amenaza latente de que está esperando que llegue la carta. De hecho hay un plano maravilloso, ¿no? De que va a la puerta corriendo la niña en su silla de ruedas para revisar el correo, recoger el correo. Está esperando la carta de la Universidad de Washington, abre la puerta y la mamá ya está ahí con las cartas. No ha llegado, y se ve de fondo el carro con la puerta abierta, la intermitente encendida y mal estacionado, ¿no? Que es justamente para que te imagines cómo tuvo que correr la mamá para alcanzar a llegar a agarrar el correo antes de que la hija. Todo eso en menos de 10 minutos. Sí, 5 o sea, casi. Sí, es un planteamiento súper rápido. Ya sabemos quiénes son, ya sabemos qué es lo que está pasando, y en ese mismo tramo ya sabemos qué es lo que va a ocurrir, que es que Chloe descubre las pastillas verdes. Pero bueno, ahorita vamos al conflicto. Vamos al conflicto, sí. Primero cuando spoileríamos bien, sí, entonces. ¿No? Primero que en menos de 10 minutos ya sabemos todo lo que necesitábamos saber para entender la trama. Bueno, hablando de escritura creativa, que también es de nuestros intereses principales en Casa Edgar, hay diversos modelos de trama. Uno que puede ser, por ejemplo, el viaje del héroe, si quieres que tu película termine igual que Star Wars o como una película de Pixar. Otra son los 3 actos aristotélicos, y otro es un modelo que nos parece más creativo y más preciso, ¿no? Que es inicio, conflicto, desarrollo, resolución y final. Entonces, en el inicio ya lo dijo Nimrod todo. Ya vimos cuáles son los personajes principales, cuál es la situación amenazante, latente, ya conocimos sus espacios, ya todo está planteado rápidamente desde el inicio. Es el primer punto de la trama, presentar a los personajes y limitaciones, y sus habilidades y limitaciones. Ahí está. Entonces, toda historia requiere también de un conflicto. El conflicto es el resorte de la historia. Sin embargo, hoy en día, por la rapidez de nuestro mundo, pareciera que ya es al revés. Primero te presento el conflicto y luego surge el cliché de quizá te preguntes cómo llegué aquí, ¿no? Pero ¿cuál es el nudo entonces de la historia, no? O sea, ¿en qué momento te das cuenta que esto va a quebrar? O sea, el conflicto de la historia. Que es cuando Chloe encuentra las pastillas, ¿no? Que mencionaba antes, que en ese primer momento no es. Nosotros como espectadores sí lo intuimos, pero Chloe no. Y eso es muy interesante, ¿no? Porque Chloe, por agarrar los chocolates, ve las pastillas, pero ve que la receta es para su mamá y no tiene la curiosidad de averiguar qué medicamento es, de lo que se arrepentiría después, ¿no? Porque si en ese momento volteaba el frasco, veía que era medicamento para perros. Pero ve las pastillas, le llama la atención, pero no deja de ser una curiosidad. Pero en el momento en el que se acerca Diane con las pastillas y ve Chloe la misma pastilla que vio en la receta de su mamá, es donde empieza el conflicto de por qué estoy tomándome yo esto. Si esto venía a tu nombre, no, es que es el recibo, ya ves la mamá con sus justificaciones, es el recibo, no, era la receta, no, ya ponen el recibo en la etiqueta. Y más adelante termina de establecerse el conflicto cuando Chloe logra robar el frasco, se hace su maquinita, ¿no? Todo su trabajo de ingeniería, para robar el frasco y ver que la mamá ha encimado una etiqueta y ya no puede saber qué medicamento. Ahí comienza el comienza el conflicto. Si nos vamos a términos más generales, el conflicto narrativo es un choque de deseos. Un personaje quiere hacer cierta cosa y otro personaje quiere hacer lo contrario. Aquí es un ensamble súper sencillo. Es decir, Chloe quiere salir de las fauces cocodrilescas de su madre, Diane, la madre, quiere hacer lo contrario. Eso ya es el conflicto, ¿no? El desarrollo, eso realmente no vale mucho la pena porque tenemos que contar toda la película, pero lo que podemos definir como desarrollo es, a partir de el nudo que se genera con el conflicto, se genera un resorte que nos van a llevar a acciones que tienen que resolver ese conflicto. Que en ese caso sí podríamos señalar que a mí me llamó mucho la atención, recordando Misery y otro tipo de películas, La ventana indiscreta, ¿no? Que donde el protagonista está
en una silla de ruedas y su limitante es pedir ayuda. Me llama la atención cómo la película no tarda en escalar. O sea, en cuanto la mamá percibe que Chloe ya está intuyendo qué es lo que está pasando, ya está encerrada bajo llave, ya tiene atrancada la puerta, ya tiene desconectado el teléfono, ya tiene desconectada la asistente para bajar las escaleras, esta maquinita, ya tienes conectado, o sea, ya tienes conectado el internet, o sea, no fue como algo, no fue gradual, sino que en cuanto lo intuyó ya, fuera contacto absoluto. Sí. Y después del desarrollo lo que llega a la resolución de qué, del conflicto. Entonces, de esta conflicto de deseos de los personajes, de lo que están buscando, de rescatar a la princesa Peach, de encontrar una hija en una tormenta, de matar a Bowser, o sea, es un conflicto de deseo. La resolución es, ¿lo va a lograr o no lo va a lograr el personaje? Esa es la resolución. Y luego el último punto es el final. ¿Para qué necesitamos un final como otro punto narrativo? Para ver a los personajes después de la aventura del conflicto. No simplemente es como, no sé, Rocky le gana a Apolo y se acaba la película. Eso realmente no pasa así, ¿no? No tiene que pasar todo. El final es para ver inclusive una escena posterior como 7 años después, que de hecho es lo que pasa en esta película. En esta pasa eso. O sea, el final es para hablar de los personajes, para ver la evolución de su persona después de que se resuelve el conflicto. Para eso es el final precisamente. Pero del final hablamos después porque eso amerita otro momento en el análisis, ¿no? Bueno, otra consideración importante es que tuviera creativa, que la puso en marcha, de hecho, un teórico de guión de nombre Lajo Segri, que ya es algo tan difundido que ya nadie se acuerda de Lajo Segri, pero se habla de las 3 dimensiones del personaje. Hablamos de la dimensión física, que estaremos hablando de su peso, cicatrices, vestimenta. Pues básicamente, no todo su ser, sus capacidades físicas, básicamente. Una discapacidad. O discapacidades físicas. Y en el caso de la segunda dimensión son referente a lo psicológico, que piensa, que siente, que cree, ¿no? Incluso sus paradigmas. Sí. Si esto no implica utilizar por la fuerza alguna teoría psicológica, significa no necesariamente ponerse los zapatos de un personaje y yo cómo actuaría si yo fuera cristiano, si yo hubiera nacido con una madre discapacitada, esa es la dimensión psicológica. Si yo tuviera el potencial físico de Superman, ¿no? Es plantearte ese tipo de cuestiones más concretas, ¿no? Y por último, la dimensión económica o sociológica, que es la que ya tiene que ver con su entorno, ¿no? Las físicas y psicológicas pueden ser adquiridas, pero las económicas y psicológicas pues no están en control del personaje, pero influyen en su psicología, influyen en su desarrollo, en su físico, exactamente. O sea, es muy diferente tener diabetes siendo pobre a tener diabetes siendo rico. Efectivamente, ¿no? Y justamente hablando de la agilidad narrativa de la película, en esos 10 minutos que mencionábamos al principio, ya sabes cuáles son sus características físicas, sus dimensiones físicas, sus dimensiones psicológicas y sus dimensiones económicas. O en este caso, el conocimiento que tiene Chloe, ¿no? Sí. Rápido. Bueno, entonces, ¿cómo las conocemos? Pues ya lo comentó Nim. De hecho, es un gran ejemplo de eficacia narrativa, insisto. Habría que contarlo, no lo contamos. Pero yo diría que en menos de 3 minutos ya conocemos la dimensión física de Chloe y de Diane, la dimensión psicológica de las dos. Una es posesiva, es a la madre, quiere quedarse con ella para siempre, es una mujer que no tiene vida personal, que eso nos lleva a la sociología. Y con Chloe, físicamente, pues tiene una discapacidad, tiene una cardiopatía. Una serie de enfermedades. Una serie de enfermedades. Y sociológicamente, de hecho, pues no tiene amigos. O sea, básicamente está en la misma condición que su mamá. Entonces... Sí, de hecho, incluso se recalca cuando hace la llamada, ¿no? Para intentar saber cuál es la medicina y le contesta el farmacéutico que es amiga de la mamá, ¿no? Entonces, ¿y tu mamá dónde reconocí tu teléfono? Exacto. Y que, de hecho, hablando de la eficacia del guión, es también por el hecho de que son muy pocos personajes. Sí. Sí, que es difícil, tampoco es sencillo trabajar una historia que sea interesante con solamente 2 personajes. O sea, sí requiere... Como Misery. Como Misery. Sí requiere su habilidad. Y en cuanto a sus dimensiones sociales, económicas, sus recursos, porque económicas no vamos a estar hablando de cuánto dinero tiene el personaje. O sea, bueno, se refleja en la casa. Se refleja exactamente en los elementos de la casa. Y en este caso, si nos
dedicamos a Chloe en sus capacidades, ¿no? Su cuarto está lleno de tiliches, ¿no? ¿Qué se diría? De ingeniería. Cosas de ingeniería, que no voy a saber nombrar, cosas de ingeniería. Sí, que eso también es como la diferencia de show and tell en narrativa, ¿no? Por ejemplo, es muy diferente que llegue el padrino digo, no había tal padrino, pues, pero es por dar un ejemplo, que llegue el padrino de Chloe. ¿Cómo está mi querida ingeniera? Para que el espectador se dé cuenta que es ingeniera, no se hace así. Nos enteramos que es ingeniera por las cosas que hay en su cuarto, por los libros que se alcanzan a ver, ¿no? Y por sus aspiraciones académicas, ¿no? Lo que quiere estudiar. Sí. También un pedacito de video de YouTube, cuando esté ya en la computadora, se ve. Es muy, muy visual toda la narración. Sí. Hay una parte importante en esto de que mencionábamos de trabajar un guión con solamente 2 personajes. ¿Y cuál es esta parte importante? El ensamblaje de esos personajes. Es decir, no está cada quien por su bola. No es como que cada quien tenga su personalidad y no se afecten entre ellos, sino que están pensados justamente para que entren en movimiento una con la otra, de manera positiva o negativa. El ensamblaje de personajes puede ser justamente para darle dinamismo a los personajes, para fortalecerlos, ¿no? Como podemos ver en casos de Harry Potter, donde tenemos la triada de Harry, Ron y Hermione, donde pues tienen un ensamblaje que los hace más dinámicos. La debilidad de uno es la fortaleza del otro. Exactamente, ¿no? Que puede hacerse ese tipo de ensamblaje en algunas historias. Otro tipo de ensamblaje puede ser confrontativo, pero sin llegar a ser opositor, como en el caso de True Detective, ¿no? Donde tenemos estos 2 detectives, que no me acuerdo cómo se llaman. Es Marty y Roscoe. Ajá, Marty y Roscoe. El Taxman, que tienen personalidades muy llamativas y son confrontativos entre ellos, pero por su forma de trabajar, ¿no? Porque no se entorpecen los procesos. No, y esto es un cliché también de la novela negra y de la trama detective, es que el hecho de que no puedes tener a 2 compañeros detectives que sean iguales sería aburridísimo. Necesitas, por ejemplo, que uno sea cristiano y otro tenga una filosofía distinta, que uno sea un marido fiel mientras que el otro es infiel o etcétera. Borracho. Eso es el ensamblaje de personajes. Les recomendamos que cuando tengan a sus personajes, el principal junto con sus amigos o compañeros o inclusive enemigos, hagan la lista de los nombres de cada personaje y pongan sus capacidades. Por ejemplo, él es cristiano, pero él es hippie, por ejemplo, y esto genera conflicto, ¿no? Porque diga el personaje, sí, yo creo en Dios bajo todas las cosas, bajo cualquier circunstancia, y le responde el otro, ¿cuál de todos los 3000 que hay en el mundo? Eso es ensamblaje de personaje. Entonces, colocamos los nombres, las características, y las características tienen que generar fricción entre los personajes. También se puede utilizar, por ejemplo, la ventana de Johari, que es una herramienta que se utiliza más en psicoterapia. En psicoterapia grupal. Pero para escribir personajes puede servir, imagínate que tienes a tus personajes en una sesión de grupo. Ajá. Y justamente los pones a intercambiar esa información, y eso te puede ayudar justamente a encontrar ese ensamblaje donde sus dinámicas van a tener efecto en la narrativa. Exacto. Esa fricción entre los personajes tiene que generar evolución al final. Básicamente, como decía Walter White, ¿no? Que la química se trata de transformación, la narrativa también se trata de transformación. Entonces, esta diferencia de características psicológicas, económicas y físicas genera fricción entre personajes. Esta fricción los va a transformar hacia el final de la historia. O sea, de hecho, como consejo sagrado dorado, si no hay transformación significa que no hay historia. Tienen que ser distintos al final de la historia. Sí, si no hay evolución de personaje, ¿qué está haciendo ahí el personaje? ¿Qué está haciendo ahí? Que de hecho en nuestro video o más adelante en este clip vamos a hablar sobre el final, que en efecto hay una transformación por parte de Chloe, pero en nuestra opinión es una transformación un tanto forzada, un poco de mimar a la audiencia, que es un término que acabamos de acuñar. Un poco de llegar a Gypsy de manera así con calzador. Exacto. Pero vamos a comentar. Luego lo hablamos.